Abriendo caminos. Un andar por la historia. La ciencia y la cultura. Conduce Carlos Castro Chamorro. Abriendo caminos. ¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a Abriendo Caminos. Hoy nos encontramos con el maestro Alan Gerardo Luna, uno de los personajes importantes de la ciudad de San Juan de Pasto por su participación en el campo del arte, especialmente en la pintura como también en la poesía. Maestro Alan Gerardo Luna, bienvenido a Abriendo Caminos. Gratamente sorprendido por su amable visita y, como siempre, agradecido por su generosidad. Bueno, maestro, coméntenos usted, en primer lugar, ¿cuál es su experiencia académica y artística aquí en nuestra región nariñense, especialmente en la ciudad de San Juan de Pasto? Bueno, yo básicamente soy un autodidacta y aclaro que autodidacta no es el que se ha hecho solo, porque nadie se hace solo. La gente dice, autodidacta, o sea que no ha tenido maestros. No, eso es imposible. Yo he tenido maestros de los mejores. Mis maestros pueden ir desde Manuel Estrada, Dioscórides, hasta Leonardo o Rembrandt, y muchos otros compañeros más cercanos, ¿no?, que me han enseñado algo. Yo siempre repito que en estas cuestiones, por ejemplo, este hecho de hacer una exposición es devolver lo que todos me han dado para construir estas expresiones. Y siempre traigo a colación un soneto de León Felipe que dice: poeta, ni de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni del horno divino de Vulcano han salido tus alas. Entre todos los hombres las labraron, y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde te ha clavado un ensueño, una pluma de amor en el costado. Alan Gerardo Luna nos invita a recorrer territorios múltiples mediante la estrategia de escudriñar el aire con su mirada y condición de eterno forastero. No lo duden, en su perspectiva, la ciudad sigue anclada como una pequeña aldea, y por eso mismo, maravillosa aldea, con sus puentes, laberintos, techos en teja española. Sus construcciones imaginarias fácilmente se condensan en nuestras realidades. Sugiere que es posible, desde el dibujo, trazar imágenes imperecederas como las que aquí se exhiben. Al interior de sus trazos es posible ver cómo florecen la autobiografía y las memorias. Pero cuidado, no nos equivoquemos. En ningún momento el artista anhela regresar al paraíso perdido. Su memoria simboliza, alude constantemente a un pasado, evoca raíces, orígenes y sombras de murmullos. Sus líneas y sus propuestas plásticas son urdimbre, trama viviente. El dibujo y otros juguetes es un universo atrapado en pliegos de papel, material de lienzo, maleta gitana. Encontrarán aquí ineludiblemente el arte de un hacedor que retrata por encargo o que dibuja por puro gusto, y fundamentalmente la obra de un hombre que explora sin sujetarse a determinismos de escuelas, filosofías o motivos. Un artista en cuyo interior conviven agazapados el dibujante, el pintor y el niño juguetón. Abriendo caminos. Un andar por la historia. La ciencia y la cultura. El maestro Alan Gerardo Luna ha sido premiado a nivel departamental, especialmente ha recibido premios aquí en la Casa de la Cultura, también otro premio, si no estoy mal, recibió el premio de Luis Felipe de la Rosa, ¿cierto, maestro? Coméntenos sobre este aspecto importante. Sí, el segundo premio del concurso departamental de poesía Luis Felipe de la Rosa, que compartí con el amigo Mario Erazo Belalcázar, que obtuvo el primer premio, y en el cual tuvimos la fortuna de ser escogidos por Giovanni Queseps, Jaime García Mafla y el maestro Silvio Sánchez Fajardo. Fue mi primera experiencia en un concurso de poesía. De ahí tuve el grato placer de recibir el primer premio del concurso departamental de poesía de la revista Reto, dirigida por don Miguel Garzón.
Y en el 2006 recibir hasta el momento la única invitación que se le ha hecho a un escritor en Nariño para participar en el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Sí, maestro, yo extracté un poema suyo, entre otras cosas, que dice así: por las líneas de mi mano corren ríos de agua salada, en los que navegan los lugares y los nombres que las nubes escriben en el cielo, después de haberlos aprendido en las estrellas. Este bello poema es tomado de cuadernos de bitácora. Maestro, según este poema, ¿qué relación existe entre este aspecto tan importante y tan bello que es la poesía con el dibujo que usted realiza? Mucho. Partamos del hecho de que Manuel Mejía Vallejo, que dirigió durante 30 años el taller de escritura de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, dijo en alguna ocasión: si de mí dependiera, yo haría que el dibujo fuera obligatorio en todos los talleres de escritura. Yo siempre me propongo, trato de que mis dibujos estén bien contados y de que mis poemas muestren algo. Me plantearon un reto, un juego más bien, de acercarme al dibujo que practican algunos jóvenes de hoy, una cuestión conocida como manga, y a la vez evocar la figura de uno de nuestros mitos regionales, que es la Turumama, y el resultado es este. El dibujo prácticamente es la columna vertebral de una obra de arte. Coméntenos un poco sobre este aspecto importante, sobre el arte del dibujo, cómo nace esa inquietud a este bello arte. Bueno, yo creo que todos los seres humanos nacemos con la condición de dibujantes. Lo vamos perdiendo a medida que crecemos, que entramos en la escuela, pero yo creo que el dibujo, como el juego, es una expresión que viene con nosotros cuando llegamos a este mundo. Me parece curioso que en la cultura japonesa ellos no tengan como nosotros dos palabras para nominar lo que es arte y lo que es juego, como hacemos nosotros. Para ellos hacer arte es hacer juego y jugar es hacer arte. Porque las dos cosas, mire lo que tienen de común, por ejemplo, por decir algo nomás. ¿Para qué sirve desde el punto de vista pragmático, utilitario más bien, una obra de arte o un juguete? No sirven para nada, pero vaya usted a ver si puede vivir sin el arte y sin el juego. Sí, por supuesto que sí. Maestro, ¿cuáles son los artistas que admira usted y cómo han influido en su vida artística? Bueno, debo en primer lugar nombrar a Rembrandt entre los universales, y entre los maestros de nuestra tierra quiero nombrar al maestro Manuel Estrada. ¿Por qué Rembrandt? Esas sí son cosas que uno no podría explicar. Es como, por ejemplo, yo dibujé mucho, creo que algo de mi aprendizaje de la anatomía lo hice de la mano de Batman, dibujado por Dick Giordano en esos cuadernitos que en los 70s valían 3 pesos, ¿no? Los valían 3 pesos, los de Editorial Novara, mexicana. Y hasta el día de hoy yo no tengo la respuesta para decir por qué me gustaba Batman y no Robin. Y, o sea, yo digo, debe ser porque me gusta más el dibujo y no y no me atrevo tanto con la pintura, lo cual estoy haciendo recientemente, porque no es que desconozca la importancia de otras manifestaciones. Cuando yo volví a Pasto en el 76, un querido amigo, Carlos Sánchez, me regaló un catálogo de una exposición de dibujos del maestro Manuel Estrada en la librería Buchholz en Bogotá. Y el color, el misterio, los gestos,
de esas gentes que habitaban las visiones del maestro Manuel Estrada, ya no me abandonaron. Tuve el placer de conocer al maestro hace unos 4 años, aquí en esta sala precisamente, y cuando le manifestaba yo mi admiración y mi gratitud porque él hubiera sido mi maestro, me pregunta mi nombre y me dice, pero yo no me acuerdo de ti. Le digo, no, es que usted nunca me conoció, pero es que los verdaderos maestros ni siquiera tienen que verlo o hablarle a uno para enseñarle, ¿no? Sí. Bueno, maestro, cuando usted está dibujando, cuando usted está pintando o haciendo poesía, digamos, ¿para quién hace el dibujo o la poesía? ¿Para usted o para el público en general? Yo creo que lo hago para todos, para mí y para los demás. Sí, lo hago en principio para mí, porque es mi juego. Pero es un juego que después siento la necesidad de compartir con los demás. Sí, y sobre ese tema de compartir con los demás, para dibujar o para pintar usted, digamos, ¿qué prefiere? ¿Las historias de la vida cotidiana o su propia imaginación? Las dos cosas, sí, igualmente. En momentos, pues, me nutro de mis propios juegos con la fantasía, la imaginación, la asociación de ideas entre las imágenes que se ofrecen a los sentidos, ¿no? Y algunas cosas pueden ser muy líricas, ¿no? Muy contemplativas, otras cosas pueden ser un poco más críticas, sí, tal vez, sí, incluso en ocasiones llegué al panfleto y cosas así, pero son etapas que uno tiene que quemar. De la Oda a las cosas, don Pablo Neruda dice, muchas cosas me lo dijeron todo, no solo me tocaron o las tocó mi mano, sino que acompañaron de tal modo mi existencia que conmigo existieron y fueron para mí tan existentes que vivieron conmigo media vida y morirán conmigo media muerte. Abriendo caminos, un andar por la historia, la ciencia y la cultura. ¿Siempre ha sido crítico usted con el Estado, con el sistema, con la sociedad, con la cultura? Conmigo mismo. ¿Con usted mismo? Conmigo también? Mismo. ¿En qué aspectos ha sido crítico, maestro? Porque, por ejemplo, como para hacerle notar algo, por ejemplo, el hecho de que yo, a pesar de el pedido de algunos amigos, no haya todavía querido publicar una cuestión, no es por una estrategia de publicidad, de decir, no, esperemos que la demanda crezca, no, es simplemente porque mi sentido de autocrítica me dice que todavía no estoy preparado para publicar un libro, ¿no? Por ejemplo, aquí debo resaltar la figura de don Miguel Garzón. Sí. Don Miguel Garzón, tal vez sin proponérselo, creo que fue mi mecenas y mi gran maestro en esta cuestión literaria, al lado del maestro Augusto Rincón, con el cual yo empecé a escribir en el taller de poesía que dirigió durante 3 años en el Banco de la República. ¿Cómo se llamaba el taller de poesía? No tenía un nombre específico. Literaria, Augusto no, Rincón Castro. no, pero fue un taller en el que por ejemplo, a este taller perteneció Miriam Jiménez, Kenguán, que es una de las grandes poetisas, ¿no?, de nuestro departamento, y que afortunadamente hoy la tenemos nuevamente con nosotros y que deberíamos tenerla en nuestra Universidad de Nariño. Y sí, la cuestión, el maestro Miguel Garzón, cuando yo empecé a publicar, a raíz de este taller, yo empecé a mandar mis textos al Diario del Sur, a la revista Reto, y él siempre me publicó todo. Yo mismo después caí en cuenta de que había cosas que no debían haber salido. Y muchos años después, comentándole esto al maestro Miguel Garzón, él me decía, pues, con esa mirada de sabio, esa sorna que tiene el sabio nariñense, me decía,
yo sabía que tú te ibas a dar cuenta algún día. Yo confiaba en ti, dice, yo confiaba en ti que tú te ibas a dar cuenta de que había cosas que tenías que rehacer. Y cosas que tenías que olvidarte de ellas y volverlas a empezar. Bueno, pero ¿por qué olvidarse de ellas? ¿Se puede mencionar alguno de esas cosas? No, no. Porque están en contra de... Ya están olvidadas. No, por la cuestión de la factura, del lenguaje poético, de la puesta en escena, sí. No por temas, no. No, el maestro, por ejemplo, Miguel Garzón, nunca coartó, como han hecho otros medios, otras personas, mi posibilidad de expresar mi desacuerdo con ciertas personas, ciertas circunstancias, ciertos argumentos más bien. Abriendo caminos, un andar por la historia, la ciencia y la cultura. Este trabajo corresponde a un ejercicio que pudiéramos denominar escolar, académico, ¿no? Es un trabajo que presenté cuando estaba en segundo semestre de los 6 que alcancé a hacer, cuando recientemente hice el intento de hacer la licenciatura en la Facultad de Artes. Este trabajo se lo presenté al profesor Alfredo Palacios. Y pues debo agradecer que fue la ocasión de aventurarme, ¿no? Pues con un formato un poco más grande del que habitualmente yo manejo y en un género también distinto al habitual, que es el dibujo. Y fue muy grato para mí esta construcción de esta evocación de la casa que a mí me gustaría tener. Esa pintura está realizada con vinilos, pintura vinilo, y realces con colores Prismacolor. Básicamente está hecha sobre lona costeña. Y sí, repito que es una construcción imaginaria, es el ideal de una casa que a mí me gustaría tener al pie del volcán. Bueno, pero en general, maestro Alan Gerardo Luna, ¿cómo es su proceso creativo para realizar las obras o también para hacer poesía? En primer lugar, creo mucho en un triángulo que se compone de el pensar, el sentir y el hacer, el corazón, la cabeza y la mano. Ajá. Una observación atenta de nuestro entorno, una observación atenta que vibre con la sensibilidad que todos tenemos y que responda a ciertas notas. Entonces, uno responde, pues en nuestra cultura respondemos principalmente a las imágenes visuales, pero hay otros tipos de imágenes, ¿no? Que muchas veces de las cuales no hacemos caso, pasamos de largo sin darnos cuenta que ahí está el nutriente de la obra. ¿Perdemos tal vez la capacidad del asombro? Sí. Yo miro, por ejemplo, hoy en día que como los muchachos con estos aparatos de última tecnología, sí, no les llama la atención, por ejemplo, conocer el proceso, ¿no? Como decir, ¿cómo es que logramos comunicarnos a través de un aparatico? Por ejemplo, cuando recién salía el celular, conversábamos con unos amigos y nos asombrábamos, decíamos, por ejemplo, ¿qué hubiera hecho Napoleón o Bolívar si hubiera tenido un celular? Y llegábamos a una conclusión interesante, no hubiera hecho ni más ni menos que lo que hicieron, porque lo realmente importante tiene su tiempo, no hay esa prisa patológica de la persona que no puede esperar el minuto del semáforo en rojo, sino que tiene que aprovechar ese minuto en enviar un mensaje de texto. Cuando a Juan Ramón Jiménez una vez le contaron que este español de la Cierva había hecho el vuelo en helicóptero
en 40 minutos de Madrid a Barcelona, él no se asombró de la rapidez del vuelo. Él lo que pregunta es, bueno, ¿y qué tenía que ir a hacer el hombre allá? ¿Cuál era el afán? Claro. Y estamos confundiendo, a veces decimos más rápido como sinónimo de mejor. No, más rápido es más rápido y mejor es mejor. Itinerancia es ese tipo de obras que no pueden hacerse a prisa, ni tampoco con un plan seguido al milímetro. Es cuestión de estar atento y esperar que las cosas decidan ocupar su lugar. El recipiente de esta obra es una maleta que le perteneció a la tía que me crió, cuando ella a sus 25 años se fue a vivir a la ciudad de Bogotá y a trabajar en la empresa de teléfonos. Y de ahí vienen los múltiples objetos, como por ejemplo una mosca paisa que me acompaña desde 1998, un escarabajo que encontré en Puerres cuando fui a pintar un mural al colegio Juan 23, los caracoles que recogí en mi estancia en Llorente el año pasado, un pequeño escarabajito que recogí en la Bibri y que coloqué como un símbolo del miedo que ruñe el corazón sobre un reloj que me regaló un amigo en el Tambo, y así todos los demás objetos, ¿no? El cuchillo, que no está puesto por ninguna razón especial, sino por composición, como para equilibrar el rebaño, ¿no?, pastoreado de estos caracoles de la costa pacífica, y recrear todo un universo que está listo para el viaje en cualquier momento. Maestro, ¿usted alguna vez ha perdido su capacidad de asombro? Yo creo que sí. Sí, uno tiene lagunas. Uno todos tiene, sí, y a veces bastante largos. El perder esa capacidad de asombro creo que lo templa a uno sentimentalmente, ¿verdad? Y construye más su espíritu y su alma. Sí, por ejemplo, el otro día conversando con unos amigos, proponiendo, decían, no, que ¿te gustaría volver a qué época de tu vida te gustaría volver o regresar? No me gustaría regresar a ninguna época de mi vida porque estoy viviendo la mejor época de mi vida. Abriendo caminos. Un andar por la historia. La ciencia y la cultura. En el umbral gastado persiste un viento fiel repitiendo una sílaba que brilla por instantes, y una hoja fina aún lleva su delgada frescura de un extremo a otro extremo del año. Torna a esta tierra donde es dulce la vida. Este es un recuerdo para el universal Aurelio Arturo. Maestro, ¿cómo se describe usted personalmente? Bueno, soy una persona de extremos. Soy inconstante, soy a veces demasiado duro, ¿no? Pero tengo lealtades, mejor dicho, lealtades sin condiciones, con muchas cosas, y he permanecido fiel a esas lealtades. Bueno, maestro, usted como artista, ¿qué prefiere más? ¿La pintura, el dibujo o la poesía?
ahí es como preguntarle a uno qué prefiere, a su papá o a su mamá. No, las tres son cosas que... Inseparables. Sí, y se alimentan mutuamente. Por ejemplo, creo que mis dibujos hoy en día tienen matices más expresivos, es gracias a esas aproximaciones que estoy haciendo con la pintura. Maestro, ¿cuál es la mayor satisfacción que usted ha tenido, ya sea en el campo de la poesía o en el campo de la pintura? Bueno, en el campo del dibujo fue haber recibido aquí, en esta casa, de manos del maestro Eduardo Ramírez Villamizar, el premio especial del Salón Pasto 450 años. Y tengo pendiente una invitación para hacer una exposición en la casa del maestro en Pamplona. Y el maestro ya se murió, pero la invitación... qué lástima. Sí. Discúlpenos, maestro, ¿en qué año fue? En el 87. En 1987. Pero tengo entendido que además de ese premio, que fue el primero, si no estoy mal... Sí. O sea, el primer premio realmente sí. Sí, pero además de este premio importante que usted recibió, también le han otorgado otra serie de premios. Coméntenos sobre eso, maestro. El primer premio del Salón Victoriano Salas, sí, del municipio del Tambo, que es un salón al que yo he criticado mucho y muy duramente, pero es un salón que está entre mis afectos, ¿no? Por algo yo me precio. Yo gané el primer premio del Salón del Tambo después de 19 años de participación ininterrumpida. Y cuando me lo gané, no me gané cualquier edición, me gané el de las bodas de plata. El premio departamental de poesía de la revista Reto, porque fue un premio que tuvo una convocatoria de amplia aceptación. Aquí escribieron todos los nariñenses, no solo los que vivían aquí en Pasto, en Nariño, sino los que vivían afuera también. Y participó mi maestro, o sea, para mí fue como la graduación, como decir, bueno, ya, ahora ya puede dedicarse a pelear en este lado, o sea, el espaldarazo. Sí, ese premio lo recuerdo con mucha gratitud por la revista Reto y sobre todo por don Miguel Garzón. Ahí tuvieron oportunidad de escribir poetas y también historiadores, académicos. Las disciplinas culturales tenían un espacio en la revista Reto. Por último, un mensaje para la juventud de San Juan de Pasto. Bueno, este consejo me lo daría a mí mismo, ¿no? Esta mañana leía un librito en el que encontraba una serie de refranes españoles y me llamó mucho la atención uno que dice: limpia y barre tu acera y que tu vecina la tenga como quiera. Es una cosa como es decir, bueno, usted exíjase a usted mismo, disciplínese, exíjase y deje que los demás a su debido tiempo encuentren su medida. Es importante desarrollar los proyectos que uno tenga en mente y que siempre estén encaminados en beneficio de la comunidad, de la sociedad en general. Por último, les traemos a ustedes un poema del maestro Alan Gerardo Luna en su propia voz. Taller de dibujo 1. Dibujo tu retrato con la ansiedad, el gozo, la dificultad y la incertidumbre con que se construye el amor, sin tener completos los ingredientes de la receta, sin la fórmula exacta, sazonando al ojo, revolviendo o dejando en reposo cuerpo, razón y sentimiento. Y no hay nada que garantice el triunfo, la felicidad o una obra maestra. Al amor y al dibujo hay que cultivarlos con cariñoso cuidado y exaltada pasión, con los recursos del juego, línea a línea, día a día. Debemos sustentarlos en la voluntad y el deseo, en el sacrificio a veces y en el empeño obstinado siempre. Lejos del cálculo y la preceptiva seca, lejos de las arenas movedizas de los juramentos. Ahora, por favor,
Vuelve a mirarme, que quiero terminar tu retrato. Bueno, maestro, muchísimas gracias su atención, su entrevista. Tendremos oportunidad de continuar conversando con usted, hablando sobre literatura, sobre arte, sobre dibujo. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Abriendo caminos. Un andar por la historia. La ciencia y la cultura. Conduce Carlos Castro Chamorro. Abriendo caminos.